Muy buenas tardes, colegas. Es un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. En esta ocasión voy a exponer un trabajo de investigación que hemos realizado académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y académicos adscritos a la Universidad Católica de Salta en Argentina. Me presento con ustedes, soy Lucía Patricia Carrillo Velázquez, coordinadora de la Red de Acción Social Efectiva. Este trabajo lo he realizado con el doctor Néstor Cruz, la maestra Anabel Toledo y la maestra Ruth Romero de la Universidad Católica de Salta. Nuestro trabajo es denominado Acción Social Efectiva de las Organizaciones Sociales en Argentina y en esta ocasión les presentaré el caso de las organizaciones sociales en la ciudad de Salta, Argentina. Si les parece bien, entonces, comencemos. Gracias. Bien, la acción social efectiva de las organizaciones sociales en Argentina y particularmente en el caso de la ciudad de Salta, es un trabajo de investigación que hemos desarrollado en el marco de una red de acción social efectiva que está adscrita al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como proyecto amplio nos hemos conformado como una red y uno de los nodos es el nodo de la Universidad Católica de Salta. El proyecto y resultados que ahora les presento han sido resultado de un trabajo de cofinanciamiento, de coinversión entre la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su programa de apoyo a proyectos de investigación y a proyectos institucionales para el mejoramiento y la innovación de la enseñanza. Mientras que en el caso de la Universidad Católica de Salta, es un proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la propia UCASAL. En este trabajo, como les decía, hemos participado el maestro Néstor Cruz, la licenciada Anabel Toledo y la licenciada Ruth Romero de la UCASAL, y por mi parte, Lucía Patricia Carrillo Velázquez, de el CEICH en la UNAM en México. Pues bien, los resultados que nosotros hemos encontrado para efecto de exponer en este 16 Congreso Internacional de Ciencias Sociales e Interdisciplinares se ubica, como les decía, en este trabajo. A partir de un proyecto amplio que propone la RACE, tenemos como objetivos investigar en qué consiste la participación de la sociedad civil cuando se organiza. Nosotros queremos conocer y hacer un estudio de la región latinoamericana, específicamente identificar qué carencias y necesidades sociales atiende la sociedad civil organizada y cuáles son los retos y dificultades que a estas organizaciones se les presentan, sobre todo en el ámbito jurídico y legal. Para efecto de arrancar nuestro proyecto, nos dimos a la tarea de hacer una revisión de antecedentes, específicamente para el caso que estamos presentando, que es en la ciudad de Salta, inmersa en un marco normativo y legal del país de Argentina. Para arrancar, hicimos el estado del arte revisando la producción de académicos argentinos y observamos que los investigadores argentinos definen a las organizaciones sociales como grupos que son resultado de la unión de diferentes voluntades individuales que confluyen en algún tipo de organización dirigido principalmente a la solución de carencias sociales que son compartidas por los individuos. Y de manera específica observamos que estos investigadores argentinos observan que las organizaciones se agrupan en dos grandes grupos. El primero, los que tienen un tinte netamente territorial y que atienden necesidades y carencias muy específicas del espacio en el que se ubican. Y por otra parte, el grupo de organizaciones que se asumen y que se involucran en un rol de vinculación, de interacción entre otras organizaciones sociales con el sector estatal y el sector privado.
Nosotros nos ubicamos en el contexto de este tipo de organizaciones en Argentina y para ello revisamos y observamos la evolución histórica que deriva en una dificultad metodológica que hemos identificado y por ello de ahí nuestro interés de investigación y construcción conceptual. Por una parte, en la evolución histórica hemos observado que la actividad que desarrollan las organizaciones sociales en Argentina están determinadas por la heterogeneidad en su denominación, en el tipo de actividad y en las formas en que gestionan sus actividades. Contrasta toda esta heterogeneidad con una emergencia y trascendencia que tienen las organizaciones en la atención a carencias que no son atendidas por el Estado, pese a que esta atención y la garantía de los derechos asociados son responsabilidad constitucional del Estado. Y de ahí observamos y deriva nuestro interés y creamos una construcción conceptual para establecer el marco teórico y metodológico con el cual nosotros abordamos este tipo de estudio desde la red de acción social efectiva. Y sobre todo porque nos interesa observar cuál es la dinámica de este tipo de organizaciones que se convierten en actores prioritarios y en actores muy importantes para la transformación y el desarrollo social. En cuanto a esta evolución histórica, pues nosotros en esta línea del tiempo vamos observando cómo surgen este tipo de organizaciones a finales del siglo XIX y principalmente, como en toda Latinoamérica, este tipo de organizaciones se asocian a fines filantrópicos y de caridad que generalmente se ubican y parten de grupos religiosos. Así va avanzando y hasta la década de los 90 se observa una primer fuente de financiamiento donde ya se reconoce la participación de este tipo de organizaciones que a mediados del siglo XX ha tenido una intervención muy relevante en Argentina, sobre todo en la dirección de asegurar derechos civiles y políticos. Parte una primera fundación que ya desvinculada del ámbito religioso es una fundación que se denomina Evita Perón. Y después ya hasta la actualidad, pasando por esta evolución, el objetivo principal actualmente de las organizaciones pues es también el observar la gestión, la diversificación que tienen este tipo de organizaciones y que surgen también un reconocimiento incluso en el ámbito internacional, principalmente cuando se asocian este tipo de organizaciones y participan en la defensa de los derechos humanos. En esta ocasión, entonces, a partir de toda esta evolución histórica, nos dimos a la tarea de observar en la actualidad cuál es la actividad principal de la sociedad civil que se organiza y principalmente nos interesa observar, para efecto de esta exposición, cuál es la postura teórica metodológica con la cual la academia aborda este tipo de organizaciones en tanto su grado de incidencia y su impacto en la transformación de la sociedad. Por eso ubicamos a la emergencia de este tipo de organizaciones como un fenómeno social de interés para nosotros. En cuanto a la postura epistémica y metodología con la cual nosotros hicimos el abordaje de los artículos científicos, que cada uno de estos artículos lo consideramos como nuestra unidad de análisis, pues nosotros nos ubicamos específicamente en la relevancia de la construcción de una metodología, en tanto estamos convencidos que los investigadores tenemos dos problemas que resolver. Por una parte, la explicación de un fenómeno, como es el caso de la sociedad civil que se organiza, explicar el fenómeno, pero también tenemos el problema de explicar cómo construimos o desde dónde construimos la explicación al fenómeno, es decir, de dónde parten nuestras interpretaciones. Es por eso que la metodología entonces lo observamos como un recurso elemental para este tipo de investigaciones y entendemos como una construcción metodológica aquella construcción de un proceso planificado, sistemático, organizado, fundamentado que desarrollan
y que siguen los investigadores para efecto de la comprensión de un fenómeno. En cuanto a sociedad civil organizada, es un constructo analítico que nosotros hemos planteado y proponemos desde la RACE a efecto de tener una categoría que nos permita diferenciar el sujeto de estudio que se convierte en actor social y de manera muy específica en identificar al sujeto de estudio cuyas actividades de participación social son las que nos son relevantes de analizar, en tanto entendemos a la sociedad civil organizada como un sistema complejo y por lo tanto observamos su constante interacción, una interdependencia dinámica entre sus actividades con los recursos y capacidades que cuenta y en total interdefinibilidad con la dinámica del contexto sociohistórico del entorno en el cual se ubica. Por otra parte, también el concepto de acción social efectiva es un concepto que nosotros hemos construido y que nos permite diferenciar la acción, la actividad que desarrolla el individuo y diferenciado de lo que a nosotros nos interesa en esta investigación, que es el actuar de un grupo organizado que además comparte un conocimiento. El primer conocimiento que comparte, pues, es el que se vincula con la carencia social que tienen de manera colectiva, pero también reconocemos que el primer grado de efectividad en dirección de la solución de la carencia es justo ejercer su derecho a asociarse. En este constructo analítico y categoría de análisis hemos establecido una clasificación en dos vías. La acción social efectiva que desarrollan para el propio fortalecimiento de la organización, es decir, todo lo que se realiza para efecto de obtener los recursos y las capacidades que les van a permitir desarrollar la acción social efectiva en dirección de la transformación social de su propio grupo, de la transformación de las carencias y que esto va a impactar en el desarrollo social. Pero también este tipo de actividad tiene una incidencia incluso en la institucionalización de los procesos democráticos. Entonces, así hablamos de dos vías de acción social efectiva: la acción social efectiva de fortalecimiento organizacional y la acción social efectiva que desarrollan este tipo de organizaciones para efecto de la transformación social. A manera de resultados, lo que nosotros podemos observar y que estamos ya en la vía de establecer como lo que denominaríamos la evolución natural de la sociedad civil organizada, pues nosotros ubicamos relevante la perspectiva desde la cual el investigador va a observar y hacer sus interpretaciones. Por eso encontramos relevantísima la postura epistémica y metodológica con la cual los investigadores en Argentina comprenden y explican a su vez el actuar de este tipo de organizaciones. Ahí observamos cómo en un ciclo evolutivo parten las organizaciones de las carencias sociales que comparten. Ese es el génesis, ese es el origen de este tipo de organizaciones. Estas organizaciones surgen a partir de la voluntad de un conjunto de individuos que padecen o reconocen esa carencia social y, como les decía, el primer grado de efectividad hacia la solución de la carencia, pues es el hecho de asociarse, hacer un ejercicio del derecho de asociación que tenemos los humanos. Por otra parte, se observa en una primera instancia que la dirección de este tipo de organizaciones en su actuar está muy dirigido hacia el apoyo a los demás. Pero conforme va evolucionando y se van reconociendo los recursos y sobre todo las capacidades basadas en el conocimiento de las propias individuos, se empieza a hacer una construcción de conocimiento que se va transitando hacia la construcción y formalización de procesos que abonan a la satisfacción de esas carencias, pero también se van descubriendo otras posibilidades de participación. Les decía, esta incidencia incluso en los procesos democráticos, en la designación de presupuestos y en la gestión de políticas públicas dirigidas a la atención social.
Entonces empiezan a transitar de este tipo, de esta visión de actividades de apoyo hacia una visión de actividades más colaborativas, que justo es a lo que nosotros denominamos como acción social efectiva. Y de ahí también transitan ante los retos y dificultades que el propio Estado les plantea, es decir, este tipo de organizaciones surgen en la dirección de atender las carencias que se están generando porque el Estado no cumple con su responsabilidad de garantía de los derechos universales, de los derechos humanos universales. Sin embargo, en contraste, este tipo de organizaciones no tienen una participación del presupuesto y de los recursos con los que cuenta el Estado para satisfacer y atender este tipo de carencias. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil pues se ven ante el reto y la dificultad de desarrollar, de generar y construir conocimiento que puedan poner de manera explícita en su actuar, en la acción social efectiva que desarrollan para poder hacerse de recursos y capacidades. Ahí entra entonces la diversificación de acciones que hace la sociedad civil organizada y donde empieza a tener relevancia también la otra parte, la parte de acción social efectiva que se desarrolla para poder hacerse de recursos y desarrollar las capacidades necesarias para poder después atender las carencias sociales o para poder tener incidencia en esta institucionalización de los procesos. Y no obstante, el actuar de las organizaciones se ve en la necesidad de alinearse a las propias construcciones y estructuras organizacionales emanadas del Estado y del gobierno. Entonces las organizaciones tienen que institucionalizarse a través de un registro y a través de la obtención de una figura jurídica, y es a lo que nosotros denominamos como una organización que se institucionaliza. Si les parece, vayamos abundando un poco más en cada uno de estos resultados. Entonces, en cuanto a la postura teórico-metodológica de los investigadores que nosotros detectamos, por una parte, pues la mayor parte de las investigaciones son de corte cualitativo. Principalmente emplean métodos etnográficos, que en muchos casos se dan este tipo de métodos porque están asociados a los investigadores que la desarrollan a la militancia. Son militantes de los temas que se investigan y por lo cual eso facilita la profundización de la estructura organizacional o en la estructura organizacional del investigador en las organizaciones que analiza, y esto les permite dar o poner en operación los postulados teóricos de los cuales se posicionan para poder intervenir o para poder analizar las organizaciones que estudian. Por otro lado, el estado del conocimiento resultante de este análisis que nosotros hicimos, pues definitivamente asociado a esta metodología y a esta postura de análisis que desarrollan actualmente los investigadores argentinos, pues se expone una dificultad conceptual, entendida conceptual no como un terreno de definiciones o de conceptos asociados a términos, sino como una construcción de un modelo conceptual, un modelo mental que tiene el propio investigador que le permite hacer la interpretación del complejo que implica la sociedad civil organizada y las carencias sociales que atiende. Entonces, este estado del arte, este estado del conocimiento expone la dificultad conceptual para comprender la actividad diferenciada, principalmente porque ante esto que yo les planteaba en cuanto a la dificultad de adquirir recursos y de desarrollar capacidades para atender las carencias sociales, en las investigaciones que hemos analizado se observa que eso se da por sentado, no se aborda, no hay una postura conceptual que permita observar esa complejidad y que haga relevante que ese tipo de actividades también son necesarias o es necesario que se realicen por las organizaciones de la sociedad civil. En ese tenor, lo que nosotros planteamos desde la postura de la red de acción social efectiva es hacer una distinción
entre las posturas con las cuales se aborda. En la actualidad observamos que se permea y es prevalente una perspectiva disciplinaria que hace y expone este determinado paradigma que acota los elementos epistemológicos y metodológicos, como lo podemos ver en el corte cualitativo y con mayor prevalencia etnográfico y militante que se tiene en la actualidad. Ante ello, lo que nosotros planteamos es un trabajo multidisciplinario. Es lo que estamos haciendo desde La Raza, en la cual participamos especialistas de diferentes disciplinas que aportamos objetivos y conclusiones diferenciadas cuando hacemos el análisis desde nuestra propia especialidad de este complejo que es la sociedad civil organizada. Sin embargo, también desde La Raza lo que estamos haciendo es construir conocimiento para ubicar un marco de referencia que nos permita entonces hacer el abordaje y la interpretación de este fenómeno desde una perspectiva interdisciplinaria, reconociendo que esta perspectiva tiene su origen es un génesis pragmático, es decir, nosotros estamos construyendo un marco de referencia y de interpretación desde la propia sociedad civil organizada, es decir, desde la realidad de este tipo de organizaciones es que nosotros vamos construyendo nuestras interpretaciones y un marco de referencia que nos permite observar como una totalidad organizada la complejidad del fenómeno, reconociendo y enfocando sobre todo aquellos factores derivados de la interrelación entre los componentes y los factores mismos que confluyen en los procesos que determinan la estructura del fenómeno, es decir, la estructura organizativa y funcional de las organizaciones que emergen de la sociedad civil. Derivado de este análisis, entremos ya a lo que observamos a través de las investigaciones de los académicos en Argentina. Observamos ahí que se aborda principalmente la forma de emergencia y la caracterización de las organizaciones sociales. En la mayoría de los documentos que revisamos se refiere a una emergencia de este tipo de organizaciones como un mecanismo para revertir los efectos adversos de los recientes modelos económico-políticos que han permeado en toda Latinoamérica. Y en este caso es un modelo neoliberal que han golpeado y que han impactado a la sociedad argentina para efecto del caso de estudio, pero que también observamos que se comparte esta situación en el resto de la región en Latinoamérica. Y podemos así observar cómo estas situaciones o estos impactos de este modelo neoliberal es lo que se emplea como un referente que justifica la organización de la sociedad para efecto de buscar beneficios que deriven en la garantía de derechos. Al respecto, nosotros entonces observamos cómo en esta caracterización de este tipo de organizaciones, aunque los investigadores argentinos no lo plasman de manera explícita, lo que nosotros observamos es una concepción de organizaciones sociales de primer piso, lo que hemos denominado de primer piso en función de categorías que ya se han identificado incluso en otros casos con los cuales estamos integrando el caso de la ciudad de Salta, Argentina. Y encontramos que hay una forma de organización que son organizaciones sociales de primer piso, que son aquellas que asumen de forma voluntaria la responsabilidad de atención directa a las carencias sociales. Y tenemos otra forma de organización que son las organizaciones sociales de segundo piso. Y estas organizaciones de segundo piso son las que se ubican como intermediarias para instrumentar las políticas públicas en los diferentes territorios, es decir, son aquellas que asumen un rol vinculante entre estas organizaciones sociales de primer piso con organizaciones o con actores del sector gubernamental o del sector
privado. Encontramos también en los estudios antecedentes que se reconocen algunos, con mayor énfasis, algunas carencias sociales que se atienden por la sociedad civil que se organiza. Estas son principalmente la desigualdad social y particularmente se analiza la desigualdad social en los pueblos originarios. También se observa la no garantía de derechos de los niños, el desempleo y la informalidad del empleo, la inaccesibilidad a la tierra y también a una vivienda digna, la precariedad de la educación y la contaminación ambiental. Esas son las carencias sociales que con mayor énfasis documentan los académicos argentinos. Y finalmente, lo que se analiza también es cómo se desarrollan las actividades, este tipo de organizaciones en su territorio. Observamos por una parte la necesidad de diferenciar en estos artículos de académicos argentinos. Existe esta diferencia, pero implícita, y sin embargo, no, en algunos casos hay una imbricación entre lo que es la actividad organizativa y lo que es la organización que desarrolla esta actividad. Entonces, de repente se utiliza el término movimiento social como sinónimo de organización. Y aquí nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de una distinción en cuanto a la actividad de organización, que principalmente se ubica en aquella actividad organizativa que está dirigida a buscar el consenso entre los individuos que participan para efecto de reclamar derechos. Y este tipo de actividad organizativa, que es la que permea y prevalece en el abordaje de los académicos argentinos, está asociada al desarrollo y a la consolidación de movimientos sociales. Generalmente este tipo de actividad organizativa que se analiza está anclada a los idearios políticos y sociales. Y por otra parte, vemos la necesidad de diferenciar la actividad organizativa a la propia organización, porque hay organizaciones que específicamente están asociadas al liderazgo social y son organizaciones que de manera fundamental se dedican a promover la lucha y que colaboran con otros individuos a través de ejecutar una actividad organizativa. Es decir, son organizaciones que su lucha está muy enfocada en buscar el consenso para con ese consenso reclamar los derechos y con ello establecer movimientos sociales. Por otra parte, vemos también las actividades, cómo se desarrollan, y también ahí vemos la necesidad de hacer una distinción. Por una parte, aquellas organizaciones que, como decíamos, de primer piso o territoriales, que están participando en movimientos sociales y que incluso se asocian a otras figuras jurídicas como son los sindicatos y las asociaciones. Y por otra parte, organizaciones sociales, como les decía, que tienen un rol de articulación con los sectores estatal y privados para efecto de atender las carencias sociales. Noten en esta distinción cómo nosotros ya vamos perfilando una distinción que ha sido necesaria no solamente en este análisis que estamos haciendo para el caso de la ciudad de Salta y con ello entender a la sociedad civil organizada en Argentina. Nosotros hemos encontrado en los otros nodos y países en Latinoamérica que hemos revisado la diferenciación entre el tipo de actividad que se desarrolla asociado a movimientos sociales, porque generalmente ese tipo de actividad es disruptivo. Incluso en muchas ocasiones, muchas de sus estrategias o repertorios de acción se contemplan también una actividad violenta. Mientras que en las organizaciones sociales de corte más institucionalizado se observa otro tipo de participación y otro tipo de acción en la cual hay más vinculación con el sector estatal y con el sector privado. También es relevante conversar acerca de la incidencia de la academia.
en tanto la posibilidad de participación de la academia en proyectos de extensión o de algún tipo de investigación, acción participativa para efecto de trabajo colectivo, pues dependen mucho del grado de confianza y de participación ideológica que tenga el académico con las organizaciones. Por eso es que observamos con mucha frecuencia la militancia de los propios académicos cuando hacen el análisis de ciertos movimientos sociales y documentan el actuar de algunas organizaciones que participan en esos movimientos sociales. Y finalmente, el otro rubro que nosotros encontramos como resultado es la trascendencia de la figura jurídica. La figura jurídica que ostentan las organizaciones, pues por supuesto que marcan la especificidad diferencial del actuar de cada una de estas organizaciones. De manera muy relevante observamos una separación entre la tipificación de las organizaciones. Y hay organizaciones que no ostentan una figura jurídica y son aquellas que están asociadas a movimientos sociales y que, por supuesto, están muy referidas a una idea de participación de base social militante. Mientras que las organizaciones no gubernamentales son otra modalidad, otro tipo de organización que no necesariamente ostentan una figura jurídica, pero que están muy asociadas a una participación incluso de corte internacional. Y ahí está este tipo de organizaciones, las denominadas organizaciones no gubernamentales, están muy asociadas al trabajo en colaboración con organismos internacionales, con organizaciones de gobierno y siempre se ubican como garantes de derechos humanos universales. Así entonces encontramos en el análisis del estado del conocimiento una distinción del sujeto de estudio en organizaciones sociales de base que participan en movimientos sociales en dirección de carencias sociales muy territoriales y organizaciones con personería jurídica, que son asociaciones civiles y fundaciones cooperativas y sindicatos. En este tenor, lo que nosotros estamos planteando desde el RACE es establecer 3 categorías de análisis que nos permitan ubicar a las organizaciones que analizamos en independencia con la figura jurídica y el marco normativo que establece las figuras jurídicas en cada uno de los países de Latinoamérica. Establecer 3 categorías de análisis genéricas nos permiten entonces hacer el análisis integrado de la figura jurídica asociada al tipo de acción social efectiva que desarrollan las organizaciones en toda la región. Las categorías que nosotros planteamos son 3. Una primera categoría es tipificar y caracterizar al sujeto de estudio, es decir, a las organizaciones que se analizan, en un primer tipo al cual nosotros le denominamos organizaciones informales. Son aquellas organizaciones que, por supuesto, tienen una estructura y un funcionamiento, pero que es temporal, y que esta estructura y funcionamiento es temporal porque depende de los objetivos que tienen claros, como sería el caso de un evento de protesta, donde el objetivo es simplemente visibilizar o hacer una denuncia pública o bien plantear una demanda pública. Mientras que encontramos y planteamos una siguiente categoría o tipificación del actor que se analiza, y ahí hablamos de un paquete de organizaciones formales. Son aquellas que han tenido una estructura y funcionamiento que permanece en el tiempo y que está atendiendo objetivos claros y bien definidos, que por supuesto esos objetivos tienen un mayor alcance. Si ustedes observan, estamos estableciendo esta segunda categoría a manera de ubicarlas entre las organizaciones sociales de base, que de repente no tienen figura jurídica, y las organizaciones que sí la tienen, pero estamos reconociendo que este tipo de organizaciones tienen tienen la posibilidad de tener mayor permanencia en el tiempo, aunque no necesariamente esa permanencia se asocie a objetivos temporales o se asocie a la necesidad de vincularse con instituciones de gobierno.
Y finalmente reconocemos una tercera categoría, que son las organizaciones institucionalizadas, que han tenido una estructura de funcionamiento que permanece con el tiempo, atienden objetivos claros de mayor alcance, pero que ya se han visto en la necesidad de gestionar una figura jurídica y por lo tanto tienen cierto grado de congruencia y de alineación con las actividades y con un marco normativo que deriva del Estado. Finalmente, a manera de conclusión, les diré que lo que encontramos para efecto de poder observar el actuar específicamente en el tenor de lo que plantea la RACE, para poder comprender la acción social efectiva que desarrolla la sociedad civil organizada en Latinoamérica, vista como una totalidad organizada, lo que nosotros hemos visto es que hay una trascendencia de la participación social en el desarrollo social de Latinoamérica a partir de la emergencia de este tipo de organizaciones de la sociedad civil. Observamos que hay una prevalencia del análisis de estas organizaciones y hay una prevalencia de las mismas carencias sociales que se abordan. Observamos mucha similitud en las carencias sociales que están originando la conformación de la sociedad civil organizada. Hemos podido determinar y observar, para efecto de lo que nosotros planteamos como una evolución natural de la sociedad civil que se organiza, desde este planteamiento que les decía yo, surgen de una carencia, se organizan ejerciendo su derecho humano a la asociación, empiezan con una perspectiva de apoyo, después a una perspectiva que permite potenciar sus propios conocimientos en una colaboración más amplia, que incluso tiene incidencia, y ante las necesidades estructurales del Estado, pues se ven en la necesidad de buscar una figura jurídica. En este tenor, pues siempre estos retos y dificultades que solventan las organizaciones, pues son incongruentes con las estructuras orgánicas del Estado frente a la adquisición voluntaria de la responsabilidad de resolver las carencias sociales que debería estar resolviendo el Estado por mandato constitucional. También observamos la pertinencia de incorporar una perspectiva interdisciplinaria hacia la investigación que se desarrolla acerca de este fenómeno que es la emergencia de la sociedad civil organizada, como una postura interpretativa de este sujeto, de este actor social, en virtud de la complejidad que implica la sociedad civil organizada vista como fenómeno de transformación social en la sociedad actual. Y finalmente, a manera de planteamiento, pues observamos justificable y pertinente la construcción de modelos conceptuales, epistémicos y metodológicos congruentes con la complejidad del fenómeno en la sociedad actual, como es el caso del modelo conceptual de gestión del conocimiento que guía nuestra postura epistémica y metodológica durante este estudio del cual se presentan los resultados, y que este modelo conceptual ha sido construido desde la Red de Acción Social Efectiva. Con esta conclusión les agradezco su escucha y les recuerdo la posibilidad y invitación a participar en lo que es la Red de Acción Social Efectiva. Muchísimas gracias desde la Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración de la Universidad Católica de Salta. Muchísimas gracias.